Dos Fundente Fundación y su emisora 2R Radio Tejiendo Cultura presentan Ventana Indiscreta. Bienvenidos. Bien, buenas noches, bienvenidos a este Facebook Live, donde estamos con los duros del cineclubismo, los duros de la formación de públicos. En primer lugar, presentamos al maestro Ramiro Arbeláez, fundador y miembro del Cineclub de Cali. Bienvenido, maestro Ramiro. Gracias, bienvenidos a ustedes. Bueno, en segundo lugar tenemos al maestro Juan Carlos Velázquez, eh, el que siguió, el que cogió la posta después de que se suicida el maestro Andrés y después de que cierran el teatro, el Cineclub de Cali. Entonces, él es Cineojo. Bienvenido, Juan Carlos, conectado desde Nueva York. Hola, mucho gusto estar aquí y bienvenidos todos. Nos alegra que hagas este tipo de programas. Bueno, y en tercer lugar está Sandra. Sandra Escobar pues es la actual, es la que está ejerciendo en este momento, es la que tomó la posta de la generación de Juan Carlos. Bienvenida, Sandra. Hola, buenas noches y pues muchas gracias por esta invitación. Bueno, como les hemos preparado un videito en homenaje a ustedes, a los cinecluistas. Ahí va, Giovanni, porfa, el videito. Bueno, ese era el videito. Queríamos mostrar una cosa que ya las nuevas generaciones no viven y es por favor, Giovanni, ponete el enlace acá para que todos lo copien y lo peguen en su Facebook, en el chat nuestro. Bien, quería empezar con lo siguiente, quería empezar primero con esto de las simultáneas. Y Ramiro, ustedes fundan el Cineclub muy jovencitos, ustedes son unos precoces, ¿no? Ustedes desde el Colegio San Luis ya hacían cineclub y teatro, ¿no? O solamente teatro. En el colegio solamente teatro. El cineclub realmente empezó cuando Andrés estaba ya, empezó en el 70, cuando él estaba en el cineclub del TEC, en el segundo semestre del 70. Para ese momento yo ya me había graduado. O sea que realmente el cine empezó fue cuando habíamos salido del colegio. Mientras estábamos en el colegio, desde tercero bachillerato mío, cuarto bachillerato de él, hicimos solo teatro. Pero te pregunto algo, Ramiro. Cuando ustedes salen del colegio, inmediatamente salen para el Teatro San Fernando. ¿En qué momento ustedes se toman el Teatro San Fernando, mejor dicho? Bueno, nosotros hacemos teatro en la Universidad del Valle desde el 69. Andrés logró que un contrato que le dio el decano de apellido Roldán para un año para que montara una pieza, la pieza que quisiera. Y entonces él propuso montar La Noche de los Asesinos, que era una adaptación de una pieza teatral que había ganado Casa de las Américas. Entonces yo todavía estaba en el colegio y me tocaba ir a la Universidad del Valle a los ensayos, y yo hice parte de ese grupo de la Universidad del Valle, no siendo estudiante de la Universidad del Valle. Y había la costumbre de ensayar en el auditorio que en ese momento era de la Facultad de Economía, que hoy es de la Facultad de Administración. En ese auditorio ensayábamos teatro porque habíamos logrado que nos lo prestara. También ensayábamos en la Facultad de Arquitectura, que hoy también es la Facultad de Administración, y Jaime Acosta, que era el otro actor que trabajaba con nosotros, ya era estudiante de arquitectura, y esa obra también fue asistida por Jimmy Carrillo, el Che Carrillo le decíamos, o le decían, y él era estudiante de tesis de arquitectura. O sea que de alguna manera estábamos dentro de la universidad y podíamos ver que en ese auditorio
se presentaban algunas películas. Y entonces eso también entusiasmó mucho a Andrés, el hecho de saber que ahí se presentaban películas. Durante el 71 presentamos ahí algunas películas en ese auditorio. Pero de todas maneras, él en el 70 tuvo un cineclub que Enrique le dejó hacer en el TEC. En el TEC, en 16 milímetros, y luego en el Teatro Alameda en 35 milímetros. En esa época él publicaba un folletico que se llamaba Cineclub del TEC. Ese cineclub, desafortunadamente, por inanición, o sea, por falta de público, se perdió hacia finales del 70, noviembre, porque hizo un ciclo de cine oeste, de westerns, muy largo, y todavía estábamos aprendiendo a programar. Sabemos que no se puede programar el mismo género mucho tiempo, entonces tal vez por eso no funcionó más. Andrés se salió del TEC y en abril del 71, o sea, a un mes y pocos días del 26 de febrero histórico del 71, abre el cineclub en el Teatro San Fernando, 10 de abril del 71. Es Giovanni, hemos preparado unas pequeñas filminas. Si puedes poner las diapositivas, por favor. En estas diapositivas queríamos a los que están viendo el Facebook Live mostrarle dos pioneros. Claro que Ramiro nos puede ampliar mucho más, porque incluso fue amigo, ustedes les tocó Hernando Salcedo, ¿no? Sí, claro. Arriba está Vincent, y que incluso hizo cine con Luis Vincent, ¿te acuerdas, Ramiro? Hizo Sí, cine, claro. hizo en la Costa Azul con García Márquez, y el de abajo es Hernando Salcedo Silva, a quien siempre los libros y todos los historiadores nombran como el padre del cineclubismo colombiano. Quería yo en estas dos dar tributo a estos dos pioneros, digámoslo así, y por un lado está el primer número de Ojo al Cine, cuya portada es dedicada a Igavea, una película que se hizo en el barrio del Guabal, que está ligada a mi corazón. Y ella es la loca del barrio, ella es la esposa de Cantinflas, le decían Cantinflas al protagonista de Agarrando Pueblo. La esposa, ella era el zapatero del barrio, Luis Alfonso Londoño, y ella es la esposa que hizo esa portada y ese final legendario. Y por otro lado quería mostrar la famosa foto de Andrés entrando al teatro, y si uno mete el zoom, esa película es Esposos, Maridos, ¿no? De John Cassavetes. Y acá tenemos en esa sala de proyección que era tan bella, está pues Andrés, Luis y Ramiro. Queríamos simplemente recordar a los pioneros y a los que siguieron, porque ustedes en la posta de Hernando Salcedo Silva, ¿no? Vincent arriba y Hernando Salcedo abajo. Bien, eran esas. ¿Cómo, perdón? Quisiera complementar algo. Sí, porque el Cineclub de Colombia comienza en 1940 y pues Fernando participó, no sé en qué momento entró, pero él rápidamente se lo nombraron como el secretario de ese cineclub. Pero tengo que decir que hay antecedentes en Cali que también deben ser reconocidos, porque en los años 60, bueno, Mayolo tuvo un cineclub con Jaime Vázquez y con Enrique Buenaventura, que se llamó Cine Estudio 35, pero Mayolo también hizo cineclubes en FEDETAP, tuvo cineclubes obreros. Dentro de la Universidad del Valle hubo un profesor muy inquieto que se llamaba Jaime Errázuriz, un chileno que tenía un grupo de teatro y también tuvo cineclub dentro de la universidad. Jaime Acosta y yo tuvimos cineclub en 16 milímetros dentro de la Facultad de Arquitectura en el 71-72, es decir, contemporáneo al Cineclub de Cali. Y allí iba todas las semanas que presentábamos Gino Facho, que era profesor de arquitectura.
En el 2012 descubrí en una columna que decía hace 50 años, o sea, en 1962, hablaban de un cineclub llamado Asia, así como el continente, que presentaban un documental sobre la feria de Cali, producido por Producciones Calima. Ah, pero pues, eso es una joya, pues. O sea, ¿De qué eso es feria? 1962. Y no hay que desconocer que el primer cineclub del que se sabe que tuvo Cali, que está registrado, es el de La Tertulia, Cineclub La Tertulia, que se fundó en el 59, liderado por Marix Uribe de Urdinola, pero también por el poeta Gamba, bueno, por Sofía Arboleda, por varios. Y en algún momento ellos publican un folletico que decía las 100 exhibiciones. Habían presentado 100 exhibiciones como durante 3 años. Ellos funcionaban también en los teatros comerciales. Alquilaban el San Nicolás, el Calima, el San Fernando, el Colón, todo. Pero bueno, era solamente para decir que nos falta más investigación un poco para saber en los años 60 y de pronto en los 50 qué otras cosas hubo en Cali. Además, antes de darle la palabra a Juan Carlos, fíjate que con Rodrigo Vidal alguna vez nos metimos a la biblioteca Centenario y consultamos el Diario del Pacífico y el Ferrocarril. Y ya en 1920 ya habían grupos que se reunían, nos reunimos este martes para ver películas en Super 8 y en 8, ¿no? Bueno, Juan Carlos, usted cierra el Cineclub de Cali y arranca, ya no es en el San Fernando, sino en el Calima. Arranca la aventura de los 80 en el Calima. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que hay que también destacar que hubo algunos cineclubes o hubo presencia de cineclubes en ese lapso del 76 o 77 hasta el 80. Había unos hermanos Zorrilla que pasaron cine en el Calima. Nueva generación, también, ¿no? Nueva generación. Creo que fue en el Calima, no estoy totalmente seguro. Y también estaba, esto era casi siempre profesores, curiosamente. Eran profesores. El Cineojo empezó en el año 79 en el Calima bajo el mandato o bajo la dirección de Gonzalo Arango, un profesor también, Jaime Urazán, y creo que 2 o 3 personas más de las cuales no sé el nombre. Ellos estuvieron funcionando por algunos años, tal vez año y medio, y el Cineclub no funcionó más y la batuta la cogió en el año 81 Próspero Pinzón. Y por acá tengo el documento de su primera película. Presentaron Gusto el 6 de junio de 1981. Esto es el renacimiento de Cineojo. Ya Cineojo venía de funcionar durante 2 años o 1 año y medio, pero esto es el renacimiento en el 81. Yo en ese momento me conozco con Próspero yendo al Cineclub y empiezo a trabajar con ellos a partir de la tercera película. La segunda película fue Tess y la tercera película, La Naranja Mecánica, que fue la primera vez que yo trabajé con el Cineclub Cineojo, 19 de junio de 1981. Y trabajar con el Cineclub era un poco lo que estabas mostrando en el video, era ir a recoger la película y cargar las latas y subirlas hasta la parte de arriba del Teatro Bolívar donde se pasaba. Bueno, eso era parte, porque realmente creo que nosotros, como Cineclub, una de las cosas que más logramos fue el impacto, digamos, de respuesta de la gente. Nosotros teníamos un teatro gigantesco de 1.300 personas y nosotros por varios años el promedio era 500, 600 personas cada sábado. Entonces, eso creo que fue un impacto y me gustaría contar o expresar que la labor de los cineclubes en esa época, ahora tal vez para una persona joven no se da cuenta, pero en esa época no existía ninguno de los sistemas, ni VHS, ni Betamax. Entonces las películas solamente se podían ver en el teatro y los cineclubes cumplían esa labor social o esa labor cultural de rescatar estas películas de las que uno había oído hablar, pero pues no había logrado ver.
eso creo que ahora ha perdido la dimensión porque para uno ver una película tenía que haberla visto cuando se presentó comercialmente o lograrla ver en los cineclubes que eran, por decir algo, no escasos, pero éramos pocos. En la época en que yo estuve, del 81 al 89, en Cali estuvimos la presencia continua solamente nosotros y el cine Hugo en el teatro, en el Ibanaco. En Ibanaco. Sandra, como podrás ver, nosotros los viejitos sufrimos mucho con el 35 milímetros y con el 16. Ir por él a la terminal. Además, hay un capítulo importante que le debemos a las hermanitas Paulinas, porque yo creo que tanto Ramiro como Juan Carlos y como yo nos nutrimos muchísimo de las hermanitas Paulinas. Pero entonces le damos la entrada a Sandra para contarle cómo funciona hoy el cineclub, que nosotros somos de la era de piedra, pues. Dinosaurios. Sandra, te escuchamos. Es que Sandra le está fallando el internet. Sandra, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas, Sandra? No, es que algo le está pasando. Se nos quedó congelada. Tiene un internet cubano, Sandra. Sandra, ¿me copias en Varadero? Cienfuegos, la ciudad que me gusta a mí. Bien, mientras ella se comunica y se sale en lancha para Florida, quiero retomar el videito que mostramos a propósito a los más jovencitos. Tenemos que explicarles que el videito, la primera parte es de Angelita y Miguel Ángel, el actor Fabián, ¿no? Fabián Ramírez, gran actor, es el que se va con la bicicleta. Y en Cinema Paraíso, la otra escenita sacada de Cinema Paraíso, que donde tenían que hacer simultáneas. Volvemos, Ramiro. Ustedes van desde el año 71 hasta el año 77 en Cineclub de Cali. No, cuando el Cineclub cierra, bueno, el Teatro San Fernando cierra para reparar el techo a mediados del 77, o sea, algunos meses después de que Andrés se suicidó, y entonces nos obliga a cerrar, pero yo ya estaba trabajando en el Museo La Tertulia, encargado de la sala, de manera que yo pedí permiso para que me alquilaran la sala el sábado a mediodía, como nos acostumbramos a reunir en San Fernando, y el Cineclub duró 2 años y medio más allí, y también muere por inanición. Hay que recordar que para llegar a La Tertulia en esa época solamente el Crema Rojo iba, y había que bajarse en la calle Quinta y caminar hasta La Tertulia a mediodía, y eso también el público del sur que perdimos. Al final yo me nutrí del material que me prestaban en las embajadas, especialmente la embajada alemana, y también es un cine muy difícil de ver, y tal vez por eso acrecentó la huida del público, ¿no? Entonces yo tuve que cerrar porque ya no podía pagar la sala, que era muy barata para mí, pero yo llevaba acumulados varios años que debía ese dinero, de manera que me tocó cerrar. Allí fue que murió. Hay un historiador que fue portero de la Cinemateca que hizo su tesis sobre el Cineclub de Cali, y ahí están todos los datos. Yamit Galindo Cardona se llama él. No sé si ese texto está en la red, espero que sí, porque él estaba en un proceso de publicación. Es una tesis que ya tiene como unos 15 años, yo creo. Pero ahí están todos los datos. Está incluso la programación que hacíamos en el cine subterráneo, que era Ciudad Solar, donde hacíamos funciones los viernes por la noche, algunas veces los sábados también. Y ahí hay un número nutrido, una cantidad nutrida de películas que alcanzamos a presentar como cine subterráneo. Sandra, estábamos con Sandra. ¿Me escuchas, Sandra? Bien. Sandra, sí, te había sí, preguntado que nosotros los viejitos, pues nos tocó exhibir un tipo de cine muy distinto a como se hace ahora.
Cuéntanos cómo es la programación, cómo se programa ahora, que ya no tenemos el 35 milímetros y todas esas carajadas. Pues uno pensaría que, que es más fácil, pero a mí me parece que a veces es como, se me hace como más difícil por la cantidad de información tan abrumante a la que uno a veces tiene acceso. Entonces es tanta la información, es tanta el mercadeo, el marketing que le hacen a algunas películas, que realmente a veces eso dificulta más las cosas. Entonces, pues es un trabajo también. Y a veces ese acceso más fácil a al material, pues, Bueno, se nos volvió a caer, Sandra, se nos cayó el presupuesto. Entonces, Juan Carlos, hay una cosa, fíjate que lo que está diciendo Sandra es exactamente lo opuesto a lo que nosotros vivimos. Realmente los catálogos eran muy limitados, ¿no? Y hay dos capítulos, a mí hay varios capítulos que me gustaría charlar. Uno, el capítulo de los proyeccionistas, que no lo viven los de ahora, ¿no? Nosotros conocimos a los proyeccionistas legendarios. ¿Te acuerdas de Bolívar Mosquera, por ejemplo? Cárdenas en el Aristi. Y el otro capítulo es el de las bodegas a las cuales nos metíamos, Egidio Linares, Mario Perlaza. ¿Qué recuerdas de los 80 de toda esa mecánica, Juan Carlos? Las distribuidoras. Bueno, las distribuidoras. Para decir un poquito el trabajo, como está diciendo Ramiro, había unas tal vez 5 distribuidoras. Estaba Cine Colombia al lado del Teatro El Cid, estaba Perlaza ahí cerquita a la 15, estaba Egidio Linares en el barrio San Vicente. Y eso quería decir de los cineclubes, ¿no? En esa época eso quería decir que ellos estaban en una casa o una oficina y las películas físicamente estaban ahí en un cuarto. O sea, uno entraba conseguir y veía las películas, ¿no? En fin, las películas hay que verlas antes de programarlas. Bueno, Sandra es una aficionada al stop motion, ¿no? Para que los televidentes más o menos sepan que ella vive intensamente el stop motion desde King Kong para acá. Te oímos, Sandra. Noten que el stop motion de ella es tipo King Kong, ¿no? Todavía no está muy desarrollado, pero ella va a desarrollar la cosa mejor. Estábamos, Juan Carlos, con Egidio Linares, Mario Perlaza, el Teatro Palermo. Cine Colombia. Entonces uno iba y conversaba con estos señores, se volvía amigo de ellos, pero ellos lo trabajaban a uno también para poderle cobrar más dinero. Y había un elemento que es entre curioso y triste, que era que las películas que uno quería presentar estaban muy dañadas. Entonces uno, porque habían sido pasadas en pueblos, entonces uno quería presentar La Naranja Mecánica, pero en esa época uno no podía entrar al internet a ver cuánto duraba La Naranja Mecánica, sino ver en un libro, una revista, y la copia que, si la película duraba 120 minutos, la copia que uno le entregaban duraba de pronto 100. Entonces uno no sabía que los 20 minutos fueran en los momentos más cruciales, y a mí me tocó empezar a hacer algo que era ver las películas antes de pasarlas, porque tuvimos un par de problemas grandes con los cortes, las películas que eran mejor dicho, las muy exitosas, en algunos casos las escenas más importantes no estaban y la gente pues al fin y al cabo entendía, pero hubo algunas veces protestas como fuertes. Claro, te arriesgabas a que te destruyeran el teatro. Exactamente. Y estaba preguntando José, entonces uno iba y escogía las películas por la programación, pues trataba de programar por directores o por país o por cierto criterio. Entonces era lograr encontrarlas en estas agencias, y eran relativamente caras, es decir, el teatro, la película, pero uno se acomodaba. Yo estaba aquí, estoy aquí viendo la lista de las películas de esa época,
y estaba Bye Bye Brasil, Hombre Lobo en Londres, El Pez que Fuma, Psicosis, Sagrado y Obsceno, Un Lugar Sin Límites, El Toro Salvaje, Tommy, Nueva York, Nueva York, Salsa, Nuestra Cosa Latina. Y les puedo contar que las entradas Salsa eran 673 personas. Augusto, que en marzo del 85, 875 personas. A Tommy, 445. Yo no sé si estoy recalcando esto. Nuestra Cosa Latina, mayo 10 del 85, 730 personas. Y esa película la recuerdo también que estaba bastante cortada. Entonces era como lo que pudiéramos ver más o menos, que era el entendimiento de la gente. Sí, a mí también. Yo también sufrí eso, pero en la Cinemateca, que era diario. Y entonces yo terminé con úlcera, porque uno sufre mucho mientras es exhibidor. Ramiro, a ustedes les tocó una época donde ustedes eran cineclubistas y estaban vivos los directores canónicos. Es una de las cosas que más me gustan de la etapa de ustedes. Billy Wilder, hasta Hitchcock, que vivió hasta el año 77. Hitchcock, bueno, John todos los Huston, directores canónicos estaban vivos, ¿no? Ustedes realmente estaban muy apegados a la política de autor, sí. o ustedes programaban lo que... No, ustedes eran exquisitos, ¿no? Sí, realmente nosotros éramos de la política del autor, armábamos ciclos sobre todo por directores, aunque algunas veces lo hacíamos también por géneros o por países. Hicimos un ciclo de cine mexicano, por ejemplo. Realmente nos educamos en la política del autor callerista, que venía de Cahiers du Cinéma, pero no por medio de Cahiers du Cinéma, sino por medio de Hablemos de Cine, la revista peruana, que también era callerista. Entonces nosotros de todas maneras hacíamos una vuelta, ¿no? De Francia, Perú, Cali. Aunque hay que decir que Luis Ospina, que se integra conmigo al Cineclub en el 73, él ya había visto mucho cine en Estados Unidos. Él había estudiado primero en Boston y luego en Los Ángeles, y había sido espectador de cineclubes. O sea que él ya conocía mucho de la revista Cahiers du Cinéma, que no recuerdo en qué año empieza a publicarse también en inglés, y él nos llevaba esa ventaja, ¿no? Pero aquí en Cali realmente conocimos esas teorías, la teoría callerista, por medio de la revista Hablemos de Cine, antes que la revista física, que era en francés además. Ustedes hay una cosa que yo noto en ustedes, y es que ustedes, en un tiempo que no existía internet, ustedes tenían el dato. Ustedes eran un internet muy database andante, por lo menos hasta el cine que les tocó, ¿no? Hoy en día probablemente no se necesite tener esa máquina en la cabeza porque ahí está internet, ¿no? Entonces internet lo saca uno del problema. Juan Carlos, tú viviste, al igual que yo lo viví, la falta de literatura, ¿no? También sufriste con eso. O sea, hoy en día hay mucha literatura, pero es que en nuestro tiempo no había. No había literatura y no había el acceso a la información. Ahora pensándolo, por ejemplo, pues lo digo anecdóticamente, pero yo conozco a Ramiro, él entró a la universidad y era profesor mío, y yo tengo que confesar que en esa época que no existía el internet, yo no tenía la información de todo lo que Ramiro había hecho con el Cineclub de Cali, aunque yo iba al Cineclub de Cali como muchachito a ver películas. Me acuerdo que creo que me vi Pequeño Gran Hombre, algunas que recordaba yo a los 13, 14 años, pero luego con los años yo decía, tan raro que yo tuve ese cineclub en los 80, Ramiro era mi profesor, pero no coordinábamos o no coordinaba yo como hablar con él de estas cosas. ¿Y por qué era realmente? Porque no existía el internet y uno sabía, ¿no? De que Ramiro había estado, pero siento que hay un poco como la falta de esa información de la que estás hablando. Nosotros hacíamos la presentación de la película y nos quedábamos a conversar un poquito, a veces nos empujaba el tiempo si la película era larga, pero era ese intento de que la gente supiera de los directores. Por aquí en estas notas que estaba buscando me encuentro las hojitas hablando de Louis Maillet, que le llamábamos, y las cosas que uno presentaba para que la gente discutiera. A veces iban 500 personas y a veces se quedaban 10 o 15 apenas a conversar,
pero era parte parte como del encanto de ir al cineclub, yo creo, poder hablar un poco de las películas, y también existían esos 2 o 3 que se quedaban y que siempre hablaban bastante, ¿no? Yo veo la lista de lo que ustedes dieron, Ramiro, y todo hoy en día es clásico. O sea, todo Sí, está más allá del bien y del mal. Estamos hablando de Viridiana, estamos hablando de Psicosis, pero es que ustedes la vieron en estreno, ¿no? Es decir, sí, sí, para ustedes seleccionarlo era muy complicado. Hoy en día es muy fácil programar Psicosis, porque ya, claro. pero en ese momento para ustedes como decían, esta película puede ser buena, sin poderla Pues, ver antes. afortunadamente, lo que pasa es que nosotros tuvimos eh, la ayuda de la biblioteca de Luis Ospina. Cuando Luis Ospina se vino a vivir a Cali en el 72, él trajo toda su biblioteca de revistas que tenía en Los Ángeles y tenía suscripción a muchas revistas, digamos como a 8 revistas, a Cinematographer, a Sight and Sound, a Film Comment, bueno, a muchas revistas y tenía muchos libros en inglés. Ahora, a mí me tocó rápidamente tratar de aprender inglés ahí a las patadas, aunque Andrés sí leía bien inglés. O sea que la biblioteca de Luis nos suplió a nosotros ese internet que ahora funciona también en los cinéfilos. Y la verdad es que la ayuda de la revista Hablemos de Cine y de otras revistas españolas, también Cine al Día de Venezuela, nos decía qué películas podrían ser interesantes de perseguir. Cuando llegaban acá a Cali, pues que ya habían sido estrenadas en Bogotá, entonces la pedíamos porque nosotros no podíamos ver la película antes de presentarla. Y eso nos trajo también algunos problemas porque, Chascos, ¿no? sí, sí, porque alguna película fue realmente mala y la habíamos programado dentro de un ciclo. Entonces eso trajo problemas. Eso mismo lo viví yo en la Cinemateca La Tertulia, aunque allá tenía la ventaja de que yo podía verla antes porque la distribuidora me la mandaba para yo verla en la sala, ya tenía sala. Entonces no sufrí de eso, pero la verdad es que la información más, digamos, actual era Luis Ospina. Esa era la información nuestra. Yo quisiera hacer una nota, es un poquito personal, pero me parece curioso que estas interrelaciones con la gente del Cineclub de Cali, porque yo también soy sanluiseño, como Ramiro y como Andrés estaban contando, y curiosamente llegué a Cali en el año 69 y el primer apartamento que nosotros vivimos nos lo alquiló una señora que le dijo a mi mamá, es que mi hijo se fue para Estados Unidos a estudiar, y con los años me doy cuenta que era el apartamento de Luis Ospina. Y entro yo cuando están grabando Pura Sangre, que estuve trabajando los primeros 3 días y me doy cuenta que el apartamento, el baño oscuro con baldosín oscuro era el apartamento de Luis Ospina. Eso fue impactante para mí y que después, pues con el Cineclub, porque en ese momento yo ya estaba metido en el Cineclub, eso es diciembre del 81 que se hizo eso. Yo no Y sabía. me parece curioso. Estuvimos viviendo ahí los Juan Carlos, hoy un cineclubista no vive lo que nosotros vivimos con los proyeccionistas. Proyeccionistas que recuerdes, además porque la relación que uno tenía con el proyeccionista era de una amistad suprema. Él era el que lo salvaba o lo hundía a uno, ¿no? ¿Tú recuerdas algún tipo de relación que tuviste con algún proyeccionista así de amistad? No, realmente con Bolívar Mosquera, pues porque nosotros creo que, mejor dicho, el 90% de las películas que yo pasé fue en el Calima. Nosotros hicimos algunas presentaciones en la Alameda, en el Banaco, en el CID, en el Cinema 2, pero eso eran como, yo creo que ocasiones muy especiales que por algún problema que teníamos en el Calima. Pero con Bolívar pues nos hicimos amigos porque yo estuve ahí 8 años presentando películas y era una persona como muy linda, era cascarrabias también al mismo tiempo, y después, como tal vez nombré antes, después vino el elemento de que los dueños del teatro tenían una salita arriba en la sala de proyecciones y me permitieron empezar a ver las películas, nos tocaba darle una propina a Bolívar que le tocaba proyectarnos la película, pero eso fue un acercamiento con él que se sentaba, pues que nos presentaba la película ahí ya como mucho más cerca, porque era una sala para
15 personas, una salita para ver solo las proyecciones, y eso también nos hizo como más amigos de él. Y ¿sí sabías que Bolívar Mosquera descansaba los lunes? Y yo le dije, Bolívar, ¿qué haces por los lunes? Me dijo, me meto al Cine México. Era increíble. Se iba a ver cine mexicano. No podía vivir sin eso. Y además se aprendía las películas de memoria, ¿no? Las de Tintán y Resortes se sabía. Me decía, mira, es que yo he pasado películas de Tintán y Resortes durante 8 meses. Me las aprendo, se sabía todos los diálogos de Cantinflas, además. Qué bonito, Ramiro, qué lástima no haber documentado, haber hecho documental. Ramiro, ¿alguna relación con los proyeccionistas que recuerdes? Sí, claro, el proyeccionista del Teatro San Fernando, que se llamaba Chucho, en algún momento, también le sabíamos el apellido, pero no lo recuerdo ahora. Y esa relación con los operadores de teatro, a mí me dio muchas vueltas. Cuando yo estaba en la universidad, quise hacer reuniones con los operadores porque estaba entendiendo que eso se estaba acabando y que ellos habían sido una parte importante no solamente del negocio, sino de la actividad cultural de presentar cine. Y desafortunadamente, en Medellín sí logró, Luis Alberto Álvarez logró hacer una reunión más o menos regular con ellos, con los que alcanzaron pues a estar en esa época, que también es años 80 más o menos, pero no lo pudimos hacer en Cali. Rodrigo Vidal también intentó y no pudo. Nosotros terminamos amistad más bien con los que reparaban las máquinas. El señor Sí, que reparaba la máquina de Cine Colombia era muy famoso, creo que es de origen español, y había otro señor que nos arreglaba los proyectores de 16, que también era muy querido, gente muy querida y también con una sapiencia porque habían visto cine desde muy pequeños, y entonces las conversaciones con ellos eran muy interesantes por todos los datos que ellos tenían, por todas las anécdotas que contaban del público, del comportamiento del público en los teatros, y eso también nos enriquecía, ¿no? Culturalmente. Recuerdo, a propósito, ahora vamos con la pregunta que hace Tatiana, de que cómo organizaban los ciclos de cine y cómo hacían la selección. La dejamos ahí para, antes les quiero contar algo. Cárdenas era el del Teatro Aristi y tenía la boca tirada como hacia acá como un anime. Más o menos, él es un pionero del anime, ¿no? Y yo le decía, ¿qué te pasó? Y yo, no, es que yo tengo la marca del proyeccionista porque tú tenías que esperar con ese calor que generaban esos dos proyectores, tenías que esperar al menos 40 minutos para salir. Y él no se aguantaba y salía. Pero luego me dio un consejo. Me dijo, nunca vayas al cine en Cali a la última función, a la función de 9. Yo fui a ver The Doors a Laristi y yo sabía que esa película era larga y se demoró hora y cuarto, hora y media. Y yo le dije, Cárdenas, yo sé que esa película está en estreno, o sea que no puede estar mutilada porque estaba en estreno. Y me dijo, mira, te voy a contar, nunca vas al cine a las 9 de la noche porque yo me asomo. Yo vi una parejita, o sea, mi novia y yo. Vi a otro que estaba dormido y vi a otro que le estaba midiendo el tiro robar al que estaba dormido. Habían 4. Entonces yo me como el segundo corrollo. Ya van 20 minutos de más. Y este se comió todos los rollos pares. Pasó del 1 al 3 y del 3 al 5 y del 5 al 7. Y se fue mucho más temprano para la casa porque no quería que la boca se le torciera más. Ese era uno de los consejos que daba el maestro Cárdenas, que no sé si nos estará viendo, no sé si todavía vivirá. Aquí Tatiana pregunta, ustedes pueden ver la pregunta, que cómo organizaban los ciclos. El maestro Ramiro, ¿cómo se organizaban los ciclos en el Cineclub de Cali? Bueno, nosotros organizábamos ciclos sobre todo por directores, pero dependía de lo que las distribuidoras nos estaban ofreciendo, de lo que estaba en Cali y algunas veces de lo que ellos podían mandar de Medellín, de Bogotá o de otras partes. Entonces, sabíamos que no se podía hacer un ciclo de 8 películas cada sábado una, sino que máximo 4 o máximo 5 películas. Entonces, realmente dependíamos de lo que nos ofrecían las distribuidoras, no como ahora se podría hacer,
o como yo lo hice en la Cinemateca después, que hice, por ejemplo, un ciclo muy largo de cine de directores franceses. No, en esa época había que ser, digamos, muy económico en términos del número de películas por director, porque el público terminaba cansándose. Entonces, dependía de lo que hubiera en ese momento en Cali en distribuidoras. Eso era, digamos, lo que marcaba el hecho de hacer una programación para dentro de un mes que pudiéramos conseguir y si la película estaba en otra parte, pues la hacíamos traer para que en el momento estuviera en Cali disponible. Juan Carlos, en el caso, yo me acuerdo que Mayolo se nos burlaba y nos decía repúblicas independientes, porque no programábamos ciclos y no películas independientes, ¿no? ¿Cómo fue esa selección? Sí, aquí estoy viendo una del año 86, una programación, ciclo latinoamericano. Entonces vimos Bye Bye Brasil, El pez que fuma, La gata borracha, El lugar sin límites, La Patagonia rebelde y Las actas de Marussia. Entonces, eso, por ejemplo, tenía bastante oficio, de febrero a marzo. Aquí, y en la otra lista estoy viendo que si éramos un poco mucho más, como estás diciendo, repúblicas independientes. Apocalipsis Now, La Rosa, West Side Story, Celos al estilo italiano, Taxi Driver, Calles Peligrosas, New York, El Rey de la Comedia. Bueno, este evidentemente era Scorsese, más creo que Robert De Niro. No, Scorsese, exacto, ambos. Una Eva y dos Adanes, Amor y Anarquía, Fantasma en el Paraíso, Electra, Macbeth, Vestida para Matar, El Show Debe Seguir, Al Este del Paraíso, Perfume de Mujer. De todas maneras, creo que el criterio era tratar de mostrar las mejores películas de alguna manera que uno lograba encontrar en esas distribuidoras. Esa diversidad tiene su encanto. Mucha. Sí. Sí. Iba a contar que las personas que guardaban en los sitios también eran unos personajes. Yo no recuerdo los nombres de ellos, pero para la relación con ellos era muy importante porque eran los que guardaban los afiches y las fotos. Entonces uno llegaba y se relacionaba con ellos y estaba la propaganda y estaba el interés de uno de quedarse con el afiche que yo tengo. No sé si eso sea una confesión, pero pues cientos de afiches de ese proceso y las fotos, y era la relación que uno establecía con el bodeguista. Y el bodeguista también le contaba a uno, mira, esta película es muy buena y eso no está en la lista de Linares, vaya y dígale que el alquile. Y Linares decía, es que esos derechos se perdieron hace como 3 años, pero si la va a pasar, pásela. Yo creo que muchas de estas películas, porque las películas perdían, así. La mayoría de las veces compraban derechos por 5 años y algunas veces las copias quedaban enteras y sin embargo entonces esperaban a tener una gran cantidad de copias que se le vencían los derechos y en un camioncito iban y las quemaban. Era horrible. Jumbo. Yo fui a una quema de Jumbo, era como ver quemar, era como el Auschwitz. Jumbo era Auschwitz del cine. Sí, y Mario Perlaza me dijo, vamos a quemar esas películas aburridoras que te gustan a vos. Todas las de Kurosawa, que te acuerdas de Kagemucha, Dersu Usala, que las manejaba Colombia. Aquí las manejaba Colombia. Y yo he ido allá y el notario, yo le digo al notario, mire, notario, no era posible meter unas películas allí malas de mexicanas, de esas malas. Y al fin y al cabo, él firmaba un papel que decía, ante mis ojos se quemaron tales películas. Pero igual la lata puede decir que hace mucho, pero adentro hay una cinta ahí. Y el hombre nunca quiso. Siempre le teníamos las películas de Colombia que eran como tan exquisitas, ¿no? Sobre todo las de Kurosawa. Y les quería hablar de otro capítulo, el capítulo de la linterna y multicarteles, porque eran en un tiempo, ese era el Facebook nuestro, ¿no? A los más jovencitos hay que explicarles que el Facebook nuestro era la pared. Íbamos a la linterna y a multicarteles a imprimir y lo pegábamos con almidón, ¿no? No sé a ustedes cómo vivieron eso. Sí, yo también fue muy feliz esa época porque íbamos pues cada semana a la linterna y nos hicimos amigos del impresor y el papá del impresor era un viejo de más de 80 años que era el que pegaba los carteles y entonces
digamos, 100 carteles, él pegaba unos 70, 80 y los otros 30 los pegábamos nosotros en ciclos culturales. Y uno iba y podía diseñar ahí con los tipos de madera de esa época, cómo era que quería las tintas, el tamaño de las letras. Entonces sí. fue también una especie de labor editorial en el diseño de afiches. En eso Hernando Guerrero también fue un pionero porque él diseñó muchos de los afiches del Cineclub, pero la rutina de ir todos los días nos tocaba pues a Andrés y a mí. Juan Carlos, a nosotros ya nos tocó ya el maestro Barbosa, que merece un homenaje, ¿no? Alberto Barbosa. Sí, bueno, sí, Arbeso nos ayudó después, pero yo creo que parte del mayor éxito que tuvo el Cine Ojo fue la campaña de pegar afiches en todo Cali que hacíamos nosotros mismos. Nosotros pegábamos 300 afiches, salíamos de noche, yo no me acuerdo si era el martes o el miércoles o el jueves, pero lo hacíamos en carro, 2 o 3 personas, y llevábamos las cosas de engrudo y los pegábamos nosotros mismos. Yo andaba con el carrito, con el afiche detrás. Éramos bastante incisivos, lo mismo que con la radio. Nosotros regalábamos cerca de 200 pases de radio, 300, y llegaban 40, 50 por función, y nos hacían bastante publicidad, y eso es lo que nos permitía tener eso, yo llamaría un éxito de taquillas, porque mantener 600, estoy mirando los números, 1,200 personas. Hicimos ciclos con 4 películas, todas con lleno total en el teatro. Entonces, creo que eso era la campaña del engrudo y los pósteres y la radio que lograron. También quería hacer una anotación respecto a eso, y era del cine al medianoche. Nosotros creo que recogimos lo que ya habían hecho algunos antes, pero nosotros hicimos eso bastante, digamos, regular, el cine de medianoche y las películas que permitían pasar a la medianoche. Y creo que el cine de medianoche subsidió durante varios años el cine del mediodía, porque el cine de medianoche era bastante exitoso. Nos tocó después de algunos años, yo me acuerdo la razón por la que lo cerré, porque siempre tocaba llevar policía, y recuerdo en una ocasión una requisa, y encontraron una pistola, y yo como que me asusté mucho y dije, no, esto de pronto va a terminar en una tragedia. Eso es como, creo que por ahí año 86. Pero presentamos mucho cine a medianoche. Andrés Caicedo le cuenta en una famosa carta a Miguel Marías que el sábado pasado un tipo comenzó a mentar la madre, y yo tengo mucho miedo de que el Cineclub se llene de esa gentecita lumpendo. A mí me tocó la época puritana, a ustedes les tocó una época más liberada, porque a mí me tocó la época puritana donde el dueño del Teatro Calima nos dijo, vea, los clientes de Cine Ojo tienen que llegar trabajados de la casa. No se admite consumo de maracachafa en la sala ni en los baños. Y era uno como un gendarme diciéndole que todos eran amigos de uno. Ve, ¿por qué no te trabajas en la casa, hombre? Yo le decía a mis amigos, ¿por qué no te trabajas por aquí en un lote desocupado? Y dice, es que vos crees que yo soy un vil marihuanero. No, al favor y me respetás. Eso se nos convirtió en un problema, y ahí quería llegar al otro capítulo, que hubo películas vetadas como El Muro de Pink Floyd. El Muro de Pink Floyd se vetó en todos los teatros de Cali porque se dañaban las sillas y porque se fumaba maracachafa y se practicaba el sexo en la oscuridad. No sé si a ustedes les tocó alguna de esas censuras, Ramiro. Sí, claro, pero no como censura. A nosotros nos tocaron esos pequeños actos, pero libertarios. Nosotros no censurábamos, pero sí tuvimos algunos problemas con algunos desadaptados que paradójicamente quien los aplacó fue la gallada del Triángulo, que iba mucho al Cineclub y que eran muy amigos de Andrés. Y entonces ellos eran una especie de gendarme para los que, por ejemplo, se subían en las sillas del segundo piso, y algunos personajes que eran altos, y tapaban el chorro que salía de la cabina de proyección. Hasta eso. Y entonces teníamos que mandarle a estos personajes amigos que eran, digamos, bastante desarrollados, y aplacarlos. Pero
en general nunca tuvimos problema de censura de parte de la administración de teatro, ni nosotros mismos censurábamos. Era natural que se oliera un poco a marihuana, pues el que le molestara que se cambiara de puesto, pero nada más, nunca pasó algo raro. Juan Carlos, ¿te vetaron películas los dueños de los teatros por esos desórdenes? No, no, realmente no, pero sí teníamos el problema de tener que ir a revisar las sillas antes de las funciones de medianoche y muchísimas veces nos tocó pagar arreglos de sillas, que era triste, pero pasaba, que no, el tipo de teatro iba con, ¿cómo se llamaba? Apolinar, revisando todas las filas y normalmente atrás dañaban las sillas y nos tocaba pagar los arreglos de las sillas. Sí, en el Museo La Tertulia, en la Cinemateca de La Tertulia, yo también tuve exhibiciones de medianoche, no sé exactamente desde cuándo, pero había tanta gente que hacían presión sobre la puerta de vidrio de la entrada y un día la reventaron. Y entonces al otro día, el lunes siguiente, Marisa dice, suspendamos esas exhibiciones de medianoche. El Gino Facio ¿Y se suspendieron? Se suspendieron. Se suspendieron las funciones en La Tertulia por eso. Las de medianoche. Ah, las de medianoche. Sí, es que las de medianoche, yo también di medianoche y eran un lío. Les cuento, Gino Facio con su humor rolo que tenía, el maestro Gino Facio, nos criticaba mucho por los ciclos. Él no sabía que los catálogos eran tan limitados. Y entonces me dice, ala, ¿por qué no hace un ciclo MM? Y le digo yo, Marilyn Monroe, no, menstruación y menopausia, ala. Ese es el único ciclo que les falta dar, porque ustedes no saben programar. Gino, lo que pasa es que son muy limitados. Hoy, por ejemplo, un cineclubista tiene, yo en Ventana Indiscreta tengo 23,000 títulos, tengo toda la historia del cine, tengo las 42 películas de Hitchcock, tengo todas las 25 de Buñuel. En realidad a ustedes les tocó muy complicado con eso de los 35 milímetros y el 16 milímetros, les tocó muy complicado programar. Claro, y no solamente programar, sino hacer crítica. Para uno hacer crítica, uno a veces tenía que entrar 2 y 3 veces a ver la misma película, por lo menos yo. Tal vez Andrés no lo hiciera, pero Andrés, por ejemplo, cuando hacía labor periodística en los festivales, él veía una película por la mañana, otra por la tarde y salía a escribir inmediatamente y tenía una memoria. Yo no tengo esa virtud. Yo tenía a veces que ver la película más de 2 veces para poder escribir alguna reseña, porque me sentía mal. Entonces, es que una cosa muy bonita que ustedes impusieron, Ramiro, que nosotros, yo creo que Juan Carlos la siguió y nosotros tratamos de seguirla, y era de entregar una hojita, entregar algo que le quedara de recuerdo a la gente sobre las películas. ¿Vos también lo hiciste, Juan Carlos? Sí, claro, nosotros entregamos. Yo tengo bastantes de esas allá en Cali guardaditas, pero ahí está Ramiro mostrando su pila de cosas. Nosotros nos ayudaba a diagramarla un francés que se llamaba André, recuerdo. Le llevábamos y tocaba llevárselo con tiempito para poder sacar las copias. Esa época era, me imagino que de Xerox o fotocopia, no sé, pero sí regalábamos, sí dábamos la hojita para poder hablar de la película. Era mimeógrafo. Mimeógrafo, seguramente. Lo que tú acabas de mostrar, Ramiro, es los originales mimeografiados de la hojita que entregaban. Sí, claro. Esta es una colección bastante completa, yo creo que es el 90%. Pero que la hice yo y la completé con algunas funciones que no tenía. Ahí está como el 90% de lo que entregamos. Qué maravilla. ¿Y son todas las que aparecen en el libro Cineojo de Andrés o no? ¿O hay unas que no aparecen? No, hay muchas que no aparecen porque la selección que hizo Luis y Sandro Romero pues fue muy atinada en la medida de escoger las mejores críticas, ¿no? Sí. Entonces hay unas allí, se podría hasta editar las que no salieron allí, ¿o no? Sí, se podría hasta editarlas. Solo que hay algunas bastante sencillas, digamos que es más informativo, ¿no? No tantas ideas, sino más informativo. Entonces de pronto no sería como una buena selección. Pero hay cosas que yo, por ejemplo,
cuando yo tuve acceso al libro, yo noté en falta algunas de esas que yo tengo. ¿Tú también conservas esas hojitas al viento, Juan Carlos? No, yo tengo algunas nomás, sí, están allá en Cali y cada vez son menos, creo, porque cada vez la caja se vuelve más chiquita, pero tengo de revistas y todo, pero no tengo un buen compendio como el que tiene Ramiro, no creo que lo tengo. Yo no sé si... El material que nosotros repartíamos era mínimo una página, era una hoja doble, ¿no? Por un lado y por el otro. Y en algún momento fueron 16 páginas, o sea, 8 hojas, en el caso de Hitchcock. Ahí nace Ojo al Cine, inevitablemente. Sí, claro. Es que uno de los problemas a los que se enfrentaban ustedes y yo también, y era que uno no podía ver la película antes. Hoy en día un cineclubista la puede ver 3 veces antes de presentarla y hace un super foro. El gran lío era que Arango prestara la salita chiquita, además había que pagarle extras al proyeccionista para poderla ver antes, ¿no? Claro, el problema nuestro siempre fue el foro. Nosotros nunca pudimos hacer foro en el Teatro San Fernando porque al empezar la película a las 12:30 se terminaba entre 2:15 y 2:30 y había que barrer para la función de 3 de la tarde. De manera que solo cuando llegó Luis en el 72, que luego la casa de Luis se volvió, digamos, el cuartel general de las operaciones del Cine Club, fue que pudimos hacer foros. Entonces presentábamos películas en 16 y nos reuníamos, pero claro, ya no era el público del sur porque la casa de Luis quedaba en la 22 Norte y la gente que iba eran más o menos 15, 20 personas que terminaron siendo como 8 o 10, entonces éramos los mismos. De manera que eso se terminó muriendo porque pues éramos los mismos que todo el tiempo estábamos ahí. Entonces, ¿para qué hacer foros? Pero sí, fue muy clave, hubiera sido muy clave hacer foros. Es una Usted también vio ese problema, ¿no, Juan Carlos? Porque había que ocupar el teatro. Sí, pero lo hicimos, nosotros empezábamos a las 12, creo que el horario nuestro era a las 12 por bastantes años. Iba a hacer 2 anotaciones, yo no sé si yo creo que José no aclaró José recibió el Cineclub cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos hace 35 años y lo tuvo vigente. Yo me vine en abril del 89 y lo tuvo vigente hasta el 96. O sea que el Cineclub Cineojo tuvo una vida del año 79 hasta el año 96. Eso lo hace 17 años presentando cine casi ininterrumpidamente. Y también quería hacer como un reconocimiento a Ramiro acerca de la Cinemateca, porque yo personalmente creo que la Cinemateca era un cineclub permanente en Cali, donde uno veía cine. Yo me considero como, no sé, como asistente permanente y obligado de la Cinemateca por muchísimos años. Era como la casa de nosotros, o por lo menos mía. Yo sí me pegaba la caminada y veía, yo creo que veía casi todas las películas que se presentaban en la Cinemateca y era un cineclub continuo, pues las funciones eran solo de miércoles a domingo y eran a las 7 y a las 9. Muchas veces alternaban las películas o era la misma película, ¿no? Creo, ¿no, Ramiro? Cuando era de distribuidora era la misma película, pero cuando era de embajada podía ser una distinta a las 7 y otra a las 9. Sí, pero eso fue muy importante. Tengamos en cuenta que María Arango está preguntando que cómo se consiguieron las películas del cine latinoamericano. No sé a qué ciclo se refiere, pero hoy es mucho más fácil conseguir las películas latinoamericanas. Incluso, pues esto no me lo han preguntado, pero miren, en esa época, en los años 70, uno trataba de verse todo lo más importante de la historia del cine. Claro, teníamos muchas lagunas y todo, pero uno aspiraba a que se podía ver lo más importante de la historia del cine. Y decía, bueno, tengo la vida para ver eso de más importante. Hoy no. Hoy no se puede ver lo más importante, porque hay tanto
que hay que especializarse. Entonces yo me he especializado en cine latinoamericano. Afortunadamente, pues viví un tiempo en Brasil y también tuve un hermano que vivió en Buenos Aires mucho tiempo. Entonces tengo mucho cine latinoamericano y ahora me dedico a eso, a ver el cine latinoamericano que adquirí en alguna época y que no he visto, y de alguna manera me trato de tener actualizada esa lista, ¿no? Porque no se puede ya tenerlo todo. Hay un reconocimiento que quiero hacerle antes de terminar, y es a esos cineclubes de 16 milímetros a los que yo fui desde el colegio. Por ejemplo, la Casa de la Amistad con los Pueblos, donde se veía todo el cine de la Cortina de Hierro. Creo Sí, que lo dirigía Jairo Insuasti. pero Creo. Paquito Ordóñez también. Que funcionaba donde ahora es UTEP, ¿no? En la Sí, calle Octava con carrera novena, ¿no? sí, Y daban cine en 16 milímetros. Y también otro era la Alianza Colombo-Francesa. También claro. daba cine en 16 milímetros, ¿no? Y el Mucho. Colombo americano. Yo, antes de salir del colegio, yo vi todo un ciclo de slapstick en el cine, en el Colombo americano que quedaba en la Avenida Sexta con calle 14, donde hoy queda un restaurante dedicado al tango, es que no me acuerdo cómo se llama. Ahí quedaba el Colombo americano y que tenía una muy buena biblioteca de literatura, pero también de cine. Ahí sí sacábamos libros en inglés, claro. Pero claro, no solamente la embajada, perdón, la Alianza Colombo-Francesa, también hubo mucho cine en 16 en las parroquias, en los años 50, en los años 60. En la parroquia, por ejemplo, de Santa Mónica hubo cine. En esta iglesia que queda en el centro, donde queda detrás un colegio, eso es como 11 no, eso es novena. No, uno sale por la novena a la calle 15, ahí esa iglesia que queda ahí, San Juan Bosco. En esa iglesia también hubo cine en Y tenían 16. teatro muy bonito, sí, señor. Y hay varios contemporáneos míos, digamos, más de 70 años, que recuerdan que ellos vieron mucho cine en 16 milímetros en parroquias. Y eso hay que, claro, hay que tenerlo en cuenta para quien escriba la historia de la exhibición y el cine. Sí, claro. La pasión de Cristo. Sí, pero hay un dato que es tabú, pero es bueno en esa historia que vamos a escribir algún día, tiene que figurar, así sea en una paginita. Y es que habían unos griles del centro, como Picapiedra, donde daban cine porno en 16, pero entonces era con santo y seña, ¿no? Uno llegaba y el santo y seña le decía, mira, hoy hay cine porno, eso era clandestino, ¿no? Además, éramos menores de edad. Hoy hay cine porno en Picapiedra, de día. Estamos hablando de las 11 de la mañana. Y el santo y seña es, Gaitán será presidente. Y uno llegaba y tocaba. Se asomaban. ¿Qué necesita? Gaitán será presidente. Sígase, señor, vale tanto. Valía un dineral, además. Y era cine porno sueco. Todas eran rubias. Y nosotros soñábamos con ir a esos países de rubias, ¿no? Pues en nuestro barrio estaban las morenas y las trigueñas, pero no había tanta rubia, ¿no? Y decíamos, hola, qué bueno sería ir allá donde se va haciendo las vainas como si tal cosa, ¿no? Creíamos que eso era sirviéndose, porque en las películas porno todo era fácil, ¿no? Esas exhibiciones que eran clandestinas, yo no sé si a ustedes les tocaron o es que yo fui muy callejero, ¿no? ¿Le A mí me tocaron tocaron las que o eran no con va a hacer video. la confesión? A mí me tocaron las salas X, pero las de video. A mí me tocó hasta saber del Cine Oro, que uno se iba y tenía que darle propina al portero para que lo dejara entrar, pero la clave nunca me la supe, José. Ese era el password de nuestra época. Era el password, ¿no? Que además se cambiaba cada vez que iba a haber funciones, porque caía la policía y le cerraban todo. Recuerdo las proyecciones de Picapiedra, que no era, pues, eran de día, cuando el grill no estaba funcionando. Y finalmente, Ramiro, ustedes que dieron tanta lora, en el sentido de que hay una cosa también que tiene una particularidad que tuvo el Cineclub de ustedes, y es que ustedes
sí tenían mira de ser realizadores. Ustedes no solamente se quedaron en la exhibición, sino que ustedes querían hacer cine. Paralelamente hicieron muchas cosas, ¿no? Sí, queríamos hacer crítica y queríamos realizar películas también. Entonces, bueno, no todos queríamos todo. Es decir, porque Andrés, aunque quiso hacer cine, se desilusionó muy rápido, pero ahí estaba Luis y estaba al lado Mayolo, que sí terminaron haciendo mucho cine y mucho video y Mayolo televisión. Y sí publicamos rápidamente una revista, ¿no? Porque aunque sacábamos ese material sabatino y publicábamos un folleto que se llamó Primero Ojo al Cine, del cual publicamos 5 números antes de ser la revista. La revista comenzó en el 74 y hasta el último número se publicó en el 77. O sea que, y digamos, aunque yo no quise hacer nunca cine, sí tuve siempre la pretensión de historiar el cine y de estudiar mucho cine y sigo en lo mismo. Realmente cuando yo comienzo a dar clase, eso lo que me sirvió fue para aprender yo, no solamente para entusiasmar a los estudiantes, no para transmitirles ningún conocimiento que era muy defectuoso y le faltaban y que tenía muchas lagunas, sino para entusiasmarlos. Entonces realmente lo bueno de ese cineclub era que no se contentó con la exhibición, sino que hicimos publicaciones y de allí salió Luis Ospina y Carlos Mayolo, además de otras personas que no nombro, pues eran sonidistas, productores, una cantidad de gente también importante de la hechura del cine que no se ha tenido en cuenta, pero que también es meritoria de figurar en una historia completa, ¿no? Juan Carlos, cuando usted hereda el cineclub, si usted no lo seguía, ¿el cineclub moría? O sea, le dijeron, mire, es que nosotros todos nos vamos a salir. No, básicamente esa historia es un poco más triste porque pues nosotros trabajábamos en equipo con Próspero Pinzón, que era profesor, y Elizabeth Arango, que también estuvo presente por, yo creo que un par de años o ayudó bastante. Y Próspero fallece en un accidente de carro en el Absurdo. año 83. Entonces, él era realmente como el director del cineclub y cuando él muere, yo quedo como con la responsabilidad de seguirlo y creo que tuvo muchos intentos de morirse, pero nosotros mantuvimos la bandera y yo me asocié con muchas personas para hacerlo. Antonio Dorado me ayudó mucho, él debe estar viendo esto. Liliana Toro me ayudó, Constanza Cobo, o sea, trabajamos, luego me asocié con la gente del Cuarto del Búho, con uno de ellos. Entonces, no, y con este muchacho de Palmira, Fernando Palau también. O sea, yo me asocié con mucha gente para mantener vivo el cineclub esos 6 años después de que Próspero falleció. Perdona, yo quisiera de todas maneras reconocer que en este momento hay mucha actividad cineclubista. Hay muchos cineclubes funcionando que son muy importantes y que de alguna manera no tienen, a pesar de que sigue habiendo una pasión por el cine, me parece que los mueve más como una actividad social, de reunirse en un barrio o en un sitio donde más o menos se comparten ciertos intereses o cierta cultura y proyectan películas. Algunas veces también se discute sobre ellas. Y hay mucha actividad de eso sabe María Arango, Marilú, que nos ha puesto algunas frasecitas aquí en la pantalla, porque eso, incluso hicieron un documental sobre la actividad de los cineclubes ahora, que se presentó en el Festival de Cine del año pasado en Cali. Y es otro tipo de organización, pero hay mucho entusiasmo y hay gente muy comprometida para para hacer que esto siga creciendo, ¿no? Ellos incluso tienen algunos sitios de exhibición en plena calle. En la calle, de pronto cierran la vía y proyectan ahí una de estas noches.
Es que hoy hay mucha posibilidad con el video bin. Digamos, hay cosas, el Cinemóvil, no sé si tú te acuerdas o si te tocó, Juan Carlos, el Cinemóvil que hacíamos con Julián Tenorio en la Universidad del Valle, era muy complicado, eran con 2 proyectores de 16, tenía que ser 2 porque cada rollo se demoraba 20 minutos, era muy difícil dar, además porque las películas no se conseguían casi, pues estamos hablando de cine hablado en español, porque eran en zonas rurales, la gente no leía rápido, entonces el cine que se proyectaba ya era como muy latinoamericano, pero no podía ser tan intelectual, no podía ser Luis Buñuel, pues, ni tenía que ser un cine bastante popular, pero de todas maneras era muy complicado, era muy aparatoso. Hoy en día yo siento que con un video bin y un computador y un baffle puedes armar la proyección en una calle, por ejemplo, sobre una pared, ¿no? Juan Carlos, ya estamos finalizando. Cuando tú emigras, ¿tú sigues visitando cineclubs en Nueva York o ya te alejas un poco de la mirada? No, realmente yo creo que yo no vi tanto la presencia, seguramente existía, pero aquí había muchas salas como de arte y ensayo, o sea, salas como que, porque en Estados Unidos no pasa tanto lo de ver cine europeo, por ejemplo, Sí. porque, y la razón es un poco que creo que al americano medio no le gusta leer, entonces el cine italiano, el cine francés, el cine alemán, que nosotros vimos, el cine español, en Estados Unidos los números son realmente bajitos, pero había algunos teatros pequeños donde seguí yendo y todavía existen. Creo que los únicos inclusive que quedan así, no que quedan, pero hay todavía teatros que muestran como películas más de, yo no sé si el término está bien, de arte y ensayo, como más europeas y más todavía existen y todavía uno las va a ver. Muchas de esas salas han cerrado, ¿no? Salas pequeñas. Y hay mucho festival también, entonces uno ve mucho en festivales también. Bueno, muchas gracias. Es una lástima que no pudimos tener el testimonio de Sandra, que es mucho más joven. Sí, qué pena. Pero sí vamos a programar otro con las novísimas generaciones. Y muchas gracias a Juan Carlos, que conectó desde Nueva York. Muchas gracias al maestro Ramiro. Dentro de 8 días, a las 8 de la noche los esperamos. Vamos a hacer un programa especial con críticos. Ustedes saben que se dice que más de 3 críticos juntos es porque va a haber el apocalipsis. Eso es un mal augurio. Pero vamos a correr el riesgo dentro de 8 días y nos vamos a ver con los críticos y vamos a hablar qué es eso de la crítica de cine y cómo está la crítica de cine en Colombia en estos momentos. Muchas gracias. Quiero saludar a los amigos que se han conectado. Jimena, y un saludito, Guillermo Villada, Antonio Dorado, que también está detrás por ahí. Ah, sí, y Memo Villada se ha conectado, Tatiana, muchos amigos, ¿no? Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros allí pendientes, nos hicieron preguntas. Mario Eudoxia Arango, que hizo Cineclub con Mayolo, se llamaba, ¿te acuerdas que se llamaba algo así como Estudio 35? O sea, algo así se llamaba el Cineclub de Mayolo. No, ella dice que empezó con Mayolo, fue lo de la casa, el Cineclub Casa de las Américas. Exactamente, o sea que hoy se conectaron tanto los jovencitos como los pioneros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que nos vieron. Nos vemos dentro de 8 días con los críticos de cine. Sí, gracias José, gusto Ramiro y lástima por la amiga de Univalle que no se pudo quedar. Saludos para él también. Lástima. Y muchas gracias a la linterna, a Multicarteles y al Almidón. Sin el Almidón Yeyuca el cine colombiano no existiría, es la verdad. Y la brocha. Muchas gracias, Giovanni. Hasta aquí llegamos para que cierre la transmisión y nos vemos dentro de 8 días con los críticos. Okay. Hasta luego, gracias. Dos Fundente Fundación y su emisora 2R Radio Tejiendo Cultura presentaron Ventana Indiscreta.